Aló, aló, estás a punto de escuchar un capítulo que te va a hacer dudar si hablas o comunicas. En este capítulo aprendimos estrategias de cómo comunicarnos asertivamente, cómo resolvemos nuestros conflictos y reconocer que cómo la manera en que nos relacionamos con el otro viene desde nuestra familia. Así que no te pierdas este capítulo y escúchalo hasta el final, porque tuvimos un invitado súper especial, máster en oratoria, así que muchas herramientas están disponibles para ti. Sígueme en mis redes sociales como @psicolaeugenia.mx y recuerda seguir este podcast y tú que eliges en Spotify, en YouTube y dejarnos tus comentarios sobre lo que pensaste de este capítulo. Durante toda mi vida me ha apasionado conectar con personas, ya que son un espejo de nosotros mismos. Elegir ser tú mismo no es siempre el camino más fácil, pero sí el más satisfactorio. Y al final, lo más importante es, ¿tú qué eliges? Aló, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de este podcast y tú qué eliges, donde el día de hoy vamos a preguntarnos si hablamos o comunicamos. Tenemos un invitado súper especial, él es Manuel Muro y la verdad es que para mí siempre es un honor compartir este espacio con ustedes y van a decir, Eugenia, todo el mundo dices lo mismo, ¿no? Pero la verdad que para mí el honrar el tiempo, el espacio y los conocimientos de alguien es súper importante. Entonces igual, gracias por estar aquí y definitivamente a compartirnos que la comunicación es fundamental en parte de nuestra vida, todo comunica todo el tiempo, nos estamos vinculando con el ser humano, entonces bienvenido a este espacio, él es experto en oratoria, así que estoy súper emocionada por todo lo que tiene que compartirnos, bienvenido de nuevo, gracias. No, muchas gracias Eugenia, muy contento de estar aquí en Tú, ¿qué eliges? Me encanta el título y al final les venimos a aportar valor, qué bueno que estás haciendo este espacio, porque al final de eso se trata, ¿no? Venir a todo lo que sabemos, nuestras experiencias, etcétera, y que podemos sumar, ese es el objetivo. Estoy muy contento, estoy listo para que el día de hoy la gente se ve muchísimo contenido y nuevamente gracias por la invitación. Estoy listo. Gracias y platícanos a las personas que seguramente ya te conocen, los que son nuevos por aquí de mi audiencia, ¿quién es Manuel Muro? Claro, ya les platico muy rápido. Bueno, yo tengo más de 12 años en este tema de la comunicación y todo nace de una debilidad. No sé si a ustedes les tocó en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria o ya en la universidad de exponer. Sí, claro. ¿Cómo te iba? ¿Bien, más o menos? No, pues era de las que se agachaba para no exponer, pero ya era como no había opción ya, ¿no? Exactamente. Entonces yo en la universidad era como, ¿expones o pasas? Entonces, fíjate, lamentablemente en mi escuela no me enseñaron absolutamente nada de esto. Entonces yo dije, oye, a ver, si yo hoy estoy haciendo proyectos de marketing, que estudio marketing, que es a lo mejor no tan de vida o muerte, ahora cuando salga afuera me van a comer. Entonces me preparé a desarrollar esta habilidad que es una soft skill, que yo siempre le digo a la gente, una debilidad luego se puede convertir en un don y una pasión, así sucesivamente. Así fue como inicié. Me encantó. En un momento fue tanto la demanda de mis amigos que me decían, oye, ¿tú qué te dedicas a eso que estás ahí? Eso de hablar. O eso de hablar. O ¿qué te dedicas? O donde estás se ve muy aburrido. A ver, prepárame. Entonces empezó a darse de una manera tan natural que en un momento donde eran tantas personas dije, bueno, ¿por qué no puedo monetizar? Y al mismo tiempo sirvo a las personas. Y fue así como nació No Hables, Comunica. La verdad me encanta lo que hago. Al principio sí lo llevé a la par con un trabajo y un momento donde antes de la pandemia decidí emprender, que emprender es todo un rollo, todo un show y es algo impresionante que vale la pena que lo hagan, pero es para la gente que le gusta la adrenalina, ¿no? La pasión. Entonces así nació esto. Y derivado de eso, bueno, he trabajado con muchísima gente, empresarios políticos, reinas de belleza, emprendedores, no solamente en México, sino en muchísimas partes del mundo y la verdad me apasiona lo que hago. Ay, qué interesante, ¿no? O sea, como te dices que a través de una debilidad, como también a través de... Es que es también todo un proceso, ¿no? Seguramente no es como de la noche a la mañana y yo que estoy de este lado de la psicoterapia también me di cuenta de, pues, ¿no? Todas esas debilidades que finalmente son nuestras áreas de oportunidad o nuestra sombra que si las recibimos bien, o sea, las sabemos como abrazar, pues podemos como sacarle todo el provecho del mundo, ¿no? Y que ti cómo te iban las exposiciones, o sea, porque dices que era una debilidad. Es que mira, bueno, a lo mejor una creencia, pero realmente era la técnica. Al final lo que yo enseño es la técnica. Es como yo siempre le digo a la gente, estoy seguro. Entonces, después de que escuchen este episodio, nos vamos a ir bien preparados. Fíjate, no porque significa que estés envejeciendo, o sea, la edad no significa que estés creciendo. Entonces era lo mismo, no porque lo estuviera haciendo bien, me faltaba técnica. Pero bueno, al final era ese tema del nervio que tiene mucho que ver con los principales miedos de las personas al hablar en público, el juicio, ¿no? Ese juicio de que me hicieran bullying y que me criticaran y esos perjuicios que yo tenía, lo que fui haciendo, los fui trabajando y esa debilidad que yo creía que tenía, después se convirtió en una fortaleza. Claro, no fue magia
y fue muchos años de práctica y de preparación. Y ahorita que hablas de eso, pues justo así nace, o sea, si no escuché el primer capítulo y si tú no lo has escuchado para que lo escuches, de la magia de empezar de nuevo, y platico cómo surge este podcast, ¿no? Que obviamente es como, pues mi idea es como que sí lo escuchen millones y millones de personas, pero nace como un proyecto súper personal. Bueno, por ahí hemos estado en contacto y realmente como surge este espacio de, a ver, quiero compartir un poco de mi voz, y tomo un curso que se llama La Voz Correcta, que es más como esta parte como emocional y energética, no más que la técnica, más que creo que es súper, súper importante. Claro, sin eso no puedes a lo mejor no explotar lo que realmente sabes y conoces, pero es como conocer, reconectar que tu voz es correcta, o sea, más allá de me juzguen, no me juzguen, como pues, sí, la gente a lo mejor te va a juzgar, no les va a gustar, pero es como mostrarte al mundo, ¿no? Porque justo ayer tenía sesiones con una de mis pacientes, si es que a veces cuando somos chiquitos y nos escondemos, y creo que el hablar, que ya vamos a irnos metiendo al tema, es como el exponerte finalmente, claro, ¿no? El exponerte a que les guste, no les guste, de que, ay, ¿qué le pasa? Y finalmente es como estar dispuesto a recibir los juicios de las personas, ¿no? Yo les digo, pues también si quieres como expandirte, pues tienes que estar dispuesto a, ¿no? Entonces también así surge un poco este podcast, y tú qué eliges, que la verdad le sufría al inicio, era como que, y ahorita ya es como en otro espacio muy diferente, el disfrutarlo, el compartir. Claro. Pero de verdad como también este espacio de reconocer, ahorita que dices, ¿no? De que en la pandemia, pues también, ahorita que todo lo que has creado, ¿no? Todas las personas que has llegado, también tienes 2 libros, que me gustó el título, que era Comunicar es Conectar, ¿no? Sí. Que digo, pues sí, finalmente, sí, a través de la comunicación, de las emociones, de la vulnerabilidad, conectamos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre hablar y comunicar? Platícanos. O sea, mira, es una muy buena pregunta. De hecho, así nace el eslogan que yo tengo, que es no hables, comunica, que al final es como un sinónimo. Y si me voy a lo que tú me preguntas, es que todo el tiempo estamos bombardeados de publicidad, sonidos. Tú ves las relaciones y todo el mundo está hablando en el trabajo, pero realmente no se está comunicando de una manera asertiva. Y al final de cuentas, si nos vamos al concepto de qué es comunicación asertiva, o sea, literalmente la definición es tener la capacidad de poder expresar lo que piensas, lo que crees y lo que sientes, ¿ok? Desde una manera donde no afecto a alguien, porque hay gente la típica que, no, es que yo soy súper directo. Ajá. Ah, ok, entonces, por ser directo significa que te estás comunicando, no, estás hablando. Sí. Porque algo bien interesante, una vez leí que cuando a la falta de comunicación se vuelve una comunicación agresiva. ¿Te has fijado la gente que como que no llega a un acuerdo y empiezan a gritar, empiezan a agrederse o a lastimar? Sí, porque realmente no se están comunicando asertivamente. Pero en ese proceso mucha gente, que era lo que platicábamos del título o del enfoque de la masculinidad, muchas veces no sabemos expresar lo que sentimos, lo que pensamos. ¿Por qué? A ver, si digo esto me van a juzgar. Si comparto lo que siento me voy a ver vulnerable. Sí, o voy a escuchar que me estoy quejando, ¿no? Exactamente, me voy a ver víctima. Entonces, lamentablemente a veces no sabemos definir, pero al final es eso, ¿no? Yo lo que me encanta, lo que me dedico, y ahorita que decías lo de la voz, al final lo que nosotros hacemos es darle voz a la gente. Y una vez escuché una frase que me encantó, que decía... Se me dio la piel, o sea, me encanta como así, justo darle voz a la gente. Exactamente, tú le estás dando voz a la gente porque hay gente súper talentosa que lo único que necesita es ese empujón. Te lo juro que he visto casos de éxito donde alumnos o gente que simplemente era como darle el camino o el mapa y ya han llegado a lugares impresionantes. Ahora, decía que en el mundo en general, o vamos a llevarlo a México, ¿no? Lo que necesitamos son 3 cosas. Primero, un buen mensaje o un buen discurso. Segundo, una buena plataforma, puede ser esta. Y el tercero, un buen micrófono. Y con eso, si unes tú todos los puntos, te lo juro que llegas a otro nivel, a transformar y apoyar a la gente. Eso es comunicar. Súper, ¿no? Y creo que me encanta esto que dices, ¿no? Que hoy en día yo lo veo en la psicoterapia, ¿no? Las personas que llegan, o sea, conmigo, y también yo me incluyo dentro del paquete, ¿no? Que cuántas veces creemos que estamos comunicándonos, o sea, comunicándonos en relaciones de pareja, es que yo ya te dije, o sea, te dije, y pues realmente la persona no capta, no recibe bien el mensaje, ¿no? Porque finalmente es como una cosa es lo que yo quiero decir, otra cosa es lo que termino, o sea, lo que digo, y lo otro que la persona interpreta, ¿no? Porque cada persona tiene su mapa de realidad totalmente diferente, ¿no? A lo mejor yo te digo algo y tú, pues, tú entiendes totalmente otra cosa porque tú has vivido una experiencia totalmente distinta, y yo creo que es el 90% de, ahora sí, como los problemas de las personas, ¿no? La falta de comunicación, o la manera en la que nos comunicamos, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Hay una frase que dice que no es lo que dices, sino lo que la otra persona interpreta. Entonces, si partimos de ahí totalmente, imagínate, a ver, tú vienes de ciertas creencias, la familia, tu entorno, un mundo.
Entonces llega otra persona que es tu pareja de otro mundo, de otras creencias, de otras situaciones, donde algo tan simple puede ser totalmente distinto. Entonces, imagínate los juntas, cómo esa comunicación se tiene que integrar, cómo la interpretación, y es bien complejo porque sí, el 90% de los problemas dentro de una relación es por mala comunicación, 60% de los problemas en una empresa son por mala comunicación. A veces son cuestiones tan simples, pero nosotros lo hacemos tan difícil que es hablar. ¿Pero por qué? Porque nos cuesta esa parte de la confrontación. Hay un tema que también es cómo manejar las conversaciones difíciles. O sea, no nos enseñan, no nos educan a hacer eso. Sí, ¿no? Y que dices de que no nos enseñan, o sea, la parte de cómo hablar, y finalmente también desde la emoción, ¿no? O sea, porque me está moviendo ahorita que hablabas de las personas directas, que, ay, no, yo sí pongo, venga, mis límites, sí sé poner límites, ¿no? Y es como, y me dicen cómo dicen, o sea, cómo se comunican, y yo digo, wow, o sea, cuánto veces creemos que nos estamos comunicando, y pues uno de los, por ejemplo, ¿no? Yo tengo también una formación en terapia sistémica familiar, y lo que te platicaba era que una de sus bases, de sus, ahora sí, fundamentos es la teoría de la comunicación, ¿no? Y yo cuando recién empecé a estudiarlo, la verdad que es como súper complejo y decir, a ver, pues, ¿por qué estoy estudiando la teoría de la comunicación? Porque también se estudia la teoría de la cibernética, que realmente es como esta parte de sistemas, ¿no? Como si estuviera estudiando, con la parte técnica, y dije, ¿cómo se relaciona todo esto, no? Y a lo que voy es como justo la teoría de la comunicación que hice, ¿no? Que tiene como varios como axiomas, y es esta parte, ese psicoterapeuta austriaco que dice que todo comunica, ¿no? Que desde ahí viene como toda esta parte de la comunicación. O sea, ¿y tú cómo vives esta parte de que todo comunica desde el silencio? Yo lo veo como en la terapia, ¿no? Es que no, pues que no le dije nada, ¿no? Es que, o sea, la manera en que lo dije, desde la parte cómo o sea, que también, ¿no? Nuestros gestos, todo comunica. ¿Cómo lo vives también con la gente que tú entrenas, que preparas? Es que todo comunica, como tú dices, si nos vamos desde lo que transmites, desde cómo te vistes, desde cómo hablas, todo eso, hasta tu silencio, como dices, hay estadísticas, el 55% de tu comunicación es no verbal, o sea, tus manos, tus expresiones, tus gestos. 38% es el tono. Sí. Entonces, si somos 55 y 38, a ver cómo andan las matemáticas. No, soy psicóloga, yo me digo las notas y yo. 55 más 38 me dan 93%. Okay. Entonces, a ver, de entrada, una persona que llega a una reunión, desde cómo camina, su tono ya me está hablando 93% de su totalidad. Entonces, únicamente el 7% son las palabras. Entonces, en pocas palabras, al final no es ni lo que dices, sino la forma. También. Voy a poner un ejemplo. No es lo mismo decir a alguien, te amo. Ah, te amo. Aparte tiene mucho que ver el contexto, etcétera, ¿no? Sí, claro. Pero todo en ese proceso de saber cómo todo comunica, a veces no nos damos cuenta. Inconscientemente hacemos muchas acciones hasta que alguien te la dice. Oye, ¿ya viste que estás haciendo eso? Porque lo hacemos por repetición, por aprendizaje, sí, etcétera. Que no nos damos cuenta. Pero ahora, si me voy a un tema hasta los actos, ¿a qué me refiero? Te ha tocado gente que, a ver, su forma de vestir espectacular, habla increíble, pero trata mal a la gente. Dices, a ver, entonces, sí, claro. Esa narrativa de ese personaje que me estás vendiendo no me cuadra. Entonces, hay que saber que en todo momento te estás comunicando con tu pareja desde los mensajes de texto, desde cómo la saludas, cómo caminas, todo suma, pero sobre todo si hay un tema bien importante que tú crees que tiene mayor facilidad de leer el lenguaje corporal, ¿el hombre o la mujer? Yo siento que el hombre, o sea, no sé, creo que el lenguaje corporal, o sea, no sé si últimamente me he como que conocido muchos hombres como muy observadores, o sea, realmente... O sea, yo podría decir que el hombre, pero pues que seguramente son metiches, no te por eso. Ahí te va. ¿Quieren saber? Tiene que ver con la parte biológica. A ver, obviamente la mujer por naturaleza puede ser madre, si quiere. Claro. No es una cuestión que sea fuerzas. Entonces, cuando tú tienes un hijo, a ver, el bebé no habla. O sea, sus gestos, sus expresiones... automáticamente también te están como diciendo cómo se sienten. Entonces el hombre tiene muchísimo menor conocimiento porque la mujer nos lleva por muchos años luz. Entonces por el simple hecho de la feminidad, la intuición, la mujer es más perceptiva. Hay una frase famosa que yo una vez la escuché y me dio mucha risa, que ojo de loca no se equivoca. Pero donde quiero llegar es que ellas sienten, ¿no? Y ven y perciben, y a veces el hombre es más tonto en eso. Voy a poner un ejemplo bien simple. No se tocó en la escuela
o en algún momento en tu vida que decían, no, es que, bueno, al revés, que llegaban y tú le decías a un amigo, es que le gustas a ella, y tu amigo, ¿en serio? Y todo tonto, ¿no? Como, ¿cómo? Pues ve cómo Sí, te claro. ve, ¿no? Cómo la parte de las expresiones, que tiene que ver un poquito con la energía o Sí, la claro. percepción de eso, pero sí, la mujer es más buena para detectar y leer el lenguaje corporal. Voy a poner otro ejemplo. ¿Alguna vez te pasó que llegas a tu casa y tu mamá te decía, ¿cómo estás? ¿Y tú bien? Y Sí, te claro, de que decía, no, nada, algo a pasó. ver, ven, ¿qué tienes? Pues Sí, sí, imagínate, sí. ella te vio desde chiquita y vio todo tu proceso, sabe tus gestos, tus expresiones. Y por último, luego se dice que en los pueblos no se ha escuchado que con el simple hecho de ver los ojos o la pupila, la Sí, gente también te dice, das. está embarazada. ¿Nunca has visto escuchado Sí, una eso? vez sí, que tiene, o sea, sí he Digo, escuchado que le no sé dicen. si científicamente hay estudios, pero la verdad es que sí. Sí, o sea, y tiene, o sea, y todo el sentido del mundo, ¿no? Y creo que por lo que al inicio decía como que el hombre, porque creo que hasta cierto punto el hombre como, o sea, puede hasta ser más neutral, como más allá como con las acciones, ¿no? Con las acciones, con lo que realmente sucede, y la mujer sí le metemos como toda esa interpretación y más emocional, pero tiene pues total, o sea, 100% todo el sentido de lo que dices, en el que la mujer es como mucho más intuitiva y se invita, ¿no? O sea, creo que el hombre cada vez va conectando más con la intuición, Totalmente. con esta parte como tú dices, esta parte de energía. Con a mí me encanta hablar del cuerpo, o sea, como con el que el cuerpo habla todo el tiempo energéticamente, como tú dices, ¿no? A lo mejor vino, te muestro el ejemplo que dabas de este personaje que dices, es que, o sea, impone, pero a la vez, o sea, una persona como muy famosa, muy exitosa, pero realmente no te sientes, ¿no? En un ambiente agradable, ¿no? Y el cuerpo, yo digo que el cuerpo sabe antes que la mente, o sea, el cuerpo sabe antes, ¿no? El llegar aquí, el llegar a un espacio, te va dando tanta información que también estar dispuesto a escuchar también todas las respuestas que nos da, sí, que nos está dando, así como el exterior, y que las vamos recibiendo y percibiendo, ¿no? Y ahorita te das muchos ejemplos de esta parte, ¿no? De la comunicación, de cómo nos relacionamos, y dentro de, ahora sí, ¿no? En tu expertise, ¿qué te encuentras más, no? Yo desde la psicoterapia, por ejemplo, me encuentro mucho que nos da miedo incomodar al otro, ¿no? Ahorita que hablabas de confrontar, es como miedo a recibir ese rechazo de la otra persona, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo has visto en estos años de experiencia que tienes? O sea, ¿qué te encuentras más con qué juicio, como con qué miedo dentro de las personas Muy bien, al Eugenia. Tiene mucho que comunicar? ver y yo lo manejo en las barreras de comunicación, y tienen que ver en esas barreras, pueden ser barreras de culturales, barreras también de dónde eres, etcétera, ¿no? Porque en algunos lugares, voy a poner ejemplo, geográficamente, sobre todo en el norte, la gente es mucho más directa. En el sur la gente es mucho, o sea, hay que saber cómo manejar un poquito. Aquí en Guadalajara la gente es muy sentida. Entonces también tiene mucho que ver eso. Tiene mucho que ver eso, pero sí entiendo lo que dices, como no incomodar. Al final de cuentas, a veces nos callamos, no, es que se va a sentir. Y ese proceso de callarnos al final genera todavía más problemas. Pero sí, son dos aspectos, la forma como lo dices y las palabras totalmente. Entonces, hay que leer también el lenguaje corporal. Voy a poner un ejemplo. Si tú llegas con un colaborador y físicamente tú ves un lenguaje receptivo, cerrado, y tú te pones también, va a ser una lucha, ¿correcto? Entonces hay que también buscar el entorno y el lugar. Okay. Pero también hay que tener la capacidad y las palabras correctas para poder transmitir eso que a lo mejor te está incomodando o no estás sintiendo cómodo, pero sí tienes que confrontarlo, es que no lo puedes evitar, porque si lo evitas luego es peor. Y en algún momento pasa mucho en las relaciones que, no sé, hubo una situación donde te sentiste incómoda y te callaste. Lo guardas y luego explotas Sí, lo cuando se puede haber empieza. arreglado algo tan simple. Sin embargo, en ese proceso hay algo que lamentablemente que tiene que ver que no sabemos escuchar. Tío, hay gente que dice que los hombres, hay gente que las mujeres, etcétera, pero tiene que ver con la escucha activa. Sí, claro. Vivimos tan rápido, o sea, vamos tan Sí. rápido, Eugenia, que a veces no damos ni siquiera ese espacio de decir, ¿sabes qué? Oye, a ver, dame 5 minutos para poder platicar. ¿Cómo platican las parejas? De que, oye, no sé qué, En el hiciste eso celular y corriendo, ya. etcétera, y el niño, no sé. Eso no es una comunicación. Y una vez escuché una estadística, me impresionó, sobre todo en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo crees que una pareja que tiene 10 años de casados, tiempo de calidad, hablan en Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo le calculas de tiempo? O sea, como en 10 años, O ¿ok? sea, ¿En una en una semana? semana, ¿cuánto tiempo realmente platican? En ¿Qué una será? semana. No sé. En Tú una échale. semana, ¿qué? ¿3 horas? Ok. En una semana, 1 hora. Ok. Entonces, en verdad, a veces funciona. Si de plano, si sabes que tu pareja y yo estoy súper ocupados y queremos hablar de un tema, agéndenlo. Aunque suena broma, pero en verdad, Así sería esa persona, de que la agenda, ¿no? O sea, pues yo 100% en lo de que. particular, yo y mi esposa hacemos eso.
por lo menos procuramos una vez a la semana destinar ya sea una comida o una cena. Y ahí platicas, ahí dedicas el tiempo para compartir pues, cómo te sientes, aunque no Sí, te incomoda, claro. o si no hay nada en que no quieres compartir, que no esté mal, pues simplemente es Sí, te vinculas, ¿no? actualizarte. Con la persona ahí. Y una herramienta que yo uso mucho con mis pacientes, ¿no? Que es, a ver, lo que voy a decir va a crear o va a destruir, ¿no? O sea, porque en este tema como de hablar, ¿cuántas veces vamos, tú dices, no? Vamos viviendo en esta vida y vamos hablando por hablar, contando el chismecito y me doy cuenta que cada vez, o sea, no nos interesa, o sea, no nos interesa saber cómo está la otra persona, sino qué pasó, ¿no? Me toca en términos de relaciones de pareja, oye, que me encuentro que me dicen, oye, qué bien te ves, de que, oye, o, ¿y qué pasó? Y no me has contado, en lugar de decir, ok, ¿cómo se siente, o sea, la persona como tal, ¿no? Este es un ejemplo de tantos, pero cuando usas esta herramienta, a ver, lo que o sea, lo que voy a decir va a crear o destruir incluso en una relación, o sea, en la parte laboral, con una amiga, en general, es como, pues, a ver, va a contribuir a la persona, es algo positivo, dices, es como que para qué, ¿no? Creo que también si nos preguntáramos esto antes de hablar, de comunicar, lo que quiero decir es como, pues, como esta parte, pues realmente qué impacto estoy teniendo sobre las personas, ¿no? Porque las palabras, pues ya está, ¿no? Más que claro en este episodio que tienen un impacto tanto de destruir a alguien o también el motivarlo y crear algo grandioso, ¿no? Y qué otras estrategias o qué nos puedes dar a lo mejor las personas que están atreviendo también como, sí, hablar y comunicar, que creo que también esa parte de hablamos de la voz, ¿no? También de crear este sentido de seguridad, o sea, ¿por dónde tú empezarías o cómo lo sueles como guiar? O qué tips ahorita nos podrías dar. Sí, bueno, que al final de cuentas hay que definir qué quieres hacer, hacia dónde quieres hacerlo, por qué lo quieres hacer. Y cuando la gente quiere empezar a animarse, un ejemplo, desde algo tan simple como por un podcast. O sea, yo siempre les digo que la Sí, comunicación es como hasta terapéutica. O sea, el armar un discurso, sí, sí, el sí. pararte frente a una cámara. O sea, hay muchísima gente que tiene tantas ideas, pero no sabe ni por dónde empezar. No sabe ni cómo hacerlo. Inclusive hay clubes de conversaciones donde simplemente te juntas con gente que te ayuda y te suma a platicar. Hay comunidades, por ejemplo, mi esposa tiene una que se llama De haber sido y emprendo, ahorita me Se llama acordé, Acabo de unir. está muy Me padre. acabo Y de- el enfoque es algo como muy orgánico, donde tú como emprendedor vas y platicas tus problemas, o sea, o tus situaciones, o Sí, cómo sí, te lo que estás sientes. viviendo. Porque luego pasa, no sé, tú has ido, cuando vamos creciendo en este proceso del desarrollo personal, no sé desde la parte psicológica cómo lo podamos titular, pero Ujú. estás como vibrando, vinculando de diferentes, no sé, energías. Ujú. Entonces ya la gente que a lo mejor en tu momento era como cercana a ti, ya como que Sí, no que te no sientes encajas. afín, no encajas. Pues cuando platicas con ellos como, hoy estoy emprendiendo y no sé qué, y muchas veces como dicen, ah, ok, no, pues está cabrón, o sí, tú dices, necesito a alguien que me Sí, entienda. sí. Entonces, como yo lo que recomendaría es buscar gente que te sume y que te escuche, pero que empieces también a entender, pues, para qué quieres hablar. Otra cosa que funciona mucho pues, también es el grabarte, o sea, realmente si quieres decir algo, pues hoy las redes sociales nos ayudan muchísimo, porque me ha tocado gente, no sé hasta qué punto psicológicamente es bueno o no, pero he visto gente que luego empieza a compartir sus historias, empieza a compartir lo que le ha pasado, y siendo como que hasta se sienten bien. Yo ahí tú ahí nos corriges qué tanto es bueno o malo exhibir, pero o grábenlo y no lo suban, pero algo que se llama, y lo he escuchado sobre todo en el tema del miedo a hablar en público, es reprimir la emoción. A veces reprimimos como esa sensación de, oye, si digo esto y si no lo digo, pues busquen terapia, busquen a alguien que los ayude, también que los escuche, porque lamentablemente, sobre todo pasa en los hombres, pues a veces buscamos hablar algo con la persona incorrecta. Y esa persona incorrecta, en lugar de ayudarte, te lleva por el camino Que no. inadecuado, ¿verdad? Y ahorita que hablas como qué tan bueno es como exponerse y no, y creo que ahora sí como depende como tú, ¿no? Lo que busque como cada persona, ¿no? A mí me gusta mucho Brené Brown, que habla mucho sobre la vulnerabilidad y he hablado mucho de ella en este podcast y siempre mi invitación como en la psicoterapia, ¿no? O sea, entre tú te conectes con tu emoción y compartas esa emoción con el otro, te hace conectar, ¿no? Cuando tú compartes una vivencia con alguien, entonces como que ese match, ¿no? Y también lo que tú platicabas de rodearte de gente que nos sume y también le agregaría que te multiplique, ¿no? Creo que hoy en día cualquier persona ya nos suma, ¿no? O sea, tanto bueno o malo nos suma, entonces como el conectar con personas que nos multipliquen y que también te lleven a exigirte, ¿no? A exigirte y salir de esta zona de confort. Y también hablando de la comunicación, como, o sea, que creo que la comunicación, no creo, o sea, estoy muy segura que viene desde casa, ¿no? O sea, hay muchos tipos de familias que me gustaría como rebotar que esto y también tú cómo lo ves, de que, a lo mejor te va a hacer sentido, a lo mejor todo lo que ves con
con las personas que llegan a ti, que hay muchos tipos de familia, ¿no? Que una de ellas, por ejemplo, es la evitadora de conflicto, le decimos en psicología. La familia evitadora de conflicto, tal cual, el nombre lo dice, evito tener, o sea, roce, entonces de que esto no me gustó, me incomodó, entonces ni siquiera lo comento, fingimos que todo está bien, es como que a lo mejor nos acabamos de pelear, oye, no, o sea, sí, como esta discusión que termina como en pleito y a lo mejor mañana tenemos la comida familiar, entonces estamos jiji, jajaja, todo está súper bien, pero realmente estamos fingiendo, ¿no? Entonces, ese es como un tipo de familia. Y el otro tipo de familia es la que realmente, desde la sobreprotección, que también nos buscan todo el tiempo como que no nos pase nada, que finalmente ahora sí como que no, te invitan a no tener una voz, ¿no? La parte de la sobreprotección, perdón, y las amalgamadas, que es como una gelatina. O sea, que es tal cual, que todos es como, no, al contrario, es como que todos son como muéganos. La familia amalgamada son los que todos son muéganos y es como ni siquiera te permiten pensar por ti, ¿no? Y esto cómo se vive en el día a día, ahorita específicamente la amalgamada, es tal cual, no es mucho latino, de que a todos vamos a misa o que todos vamos a comer aquí, vamos a comer allá y ni siquiera nos damos permiso de, oye, a ver, ¿qué le gusta a Eugenia? Y de verdad pareciera como dices, ay, ¿cómo todavía se vive esos tiempos? Y de verdad, hace poquito ella me da así como permiso de compartir como esta historia que ella ya conmigo, una paciente de como 20, 21 años, y me dice, de que dijo, Eugenia, todavía mi mamá me sigue escogiendo mi ropa. O sea, de verdad de que vamos a comer, vamos a elegir esto, ¿no? Y de verdad fue como impactante escuchar eso y decir, ¿cómo ni siquiera estamos dando el permiso de preguntarnos, o sea, quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta? Y regresando, por ejemplo, a la sobreprotección, que cuánto también de ahí viene como el apego ansioso de lo que ahorita estamos hablando, ¿no? Como este miedo a incomodar a la otra persona, ¿no? Como este miedo de que es que si digo y se va a enojar, y es que si le digo que no me gustó, a lo mejor que dejó, no sé, ¿no? Problemas en pareja, que dejó eso tirado, o si le digo que esto me está molestando, este comentario, pero se va a sentir, es que, o sea, no quiero incomodarlo, se va a enojar, entonces como que nos vamos invalidando lo que estoy sintiendo y dejo de comunicar, ¿no? Entonces tiene mucho que ver también desde cómo te vinculas desde tu familia. Entonces también si nos estás escuchando por ahí, pregúntate qué tipo de familia crecí y a partir de ahí también es la comunicación, cómo yo veo que se comunica con mi mamá, mi papá o con quien te hayas criado, que empiece como se desarrolla eso, ¿no? Está interesante. Es que, mira, realmente aprendemos por repetición y nuestro entorno es lo que nos crea. Y nuestra familia, pues es el primer vínculo, ¿no? Donde ahí tú te das cuenta qué tanto es la comunicación y qué tan buena o qué tan mala es. Lamentablemente también no los podemos juzgar porque ellos no aprendieron. Sí, claro. Y a veces tú volteas a ver al entorno y dices, es que, híjoles, ve cómo era, etcétera. Pero creo que al final tenemos la capacidad de poder decidir, porque, oye, sí, yo claro, no quiero eso, lo puedo romper, etcétera. Hay familias donde el diálogo es delicioso y hay familias donde no se puede hablar de un tema porque se da en la torre. Por ejemplo, que es como las rígidas. Fútbol, sí, no es como... ¿sabes? Hay familias donde se habla del dinero, sobre todo, y es un tema interesante que he leído y escuchado, sobre todo en familias con un nivel alto, un nivel educativo de ciertos... El dinero es un tema que se habla, y hay otras que ni se hable, porque ahí se genera conflicto. Sí. Yo creo que si al final de cuentas lo ideal es como tú decidir, a ver, ¿qué quiero comunicar? Pero también hay que ser prudente, porque volvemos a lo mismo. Si tú sabes que en tu familia política es pues mejor no lo hables, o sea... Sí, como justo, ¿esto va a crear o va a destruir este comentario que a ver... sí, ¿no? Sin embargo, aquí el contexto o el punto es, a ver, bueno, sí tu familia, pero también si tú te casas en una pareja ya estás creando otra familia. Sí, estás creando totalmente. Que ese ya es tu núcleo. Entonces, yo creo que puedes hacer estrategias de crear esos espacios. Por ejemplo, hay un juego muy padre que mi esposo y yo compramos que se llama 100 preguntas para conocer a tu pareja. Ok, sí, entonces, lo he visto. Está bien padre, entonces son como pequeños lapsos que a veces volvemos a lo mismo. Estamos en la parte mecánica de decir, a ver, pues voy a conocer un poco a mi pareja. Un ejemplo, una estrategia que funciona muchísimo es pues, salir del entorno que estamos día con día. A lo mejor vamos al parque, vamos a caminar. Caminar y platicar con una persona es una súper estrategia y eso se hace desde hace muchísimos años y lo hacían los pensadores como Aristóteles y ahí se acaban las ideas. Hagan eso desde ahí para empezar esa conversación y me dicen cómo se sienten. Sí, ahorita que hablabas como también de la familia, que no es como para juzgarlo, ¿no? Eso es como, creo que también el entender, como también de dónde venimos, también como que nos empieza a hacer sentido de que, ahora entiendo
porque me cuesta trabajo el comunicarle a mi amiga que me molestó esta acción. Ahora entiendo por qué no me doy el permiso de, mejor ni siquiera pienso, porque, o sea, no es opción en mi familia, a lo mejor ahorita que hablas, ¿no? Que familias como muy rígidas, que sí o sí, o sea, no puedes ni hablar porque ellos creo que tengo la razón absoluta, y también si eres de esas personas, también el aprender a escuchar que nadie tenemos ahora sí como la verdad absoluta, y este espacio que nos ayuda a entender de qué manera nos estamos comunicando, y también no es pretexto de que, pues es que vengo de una familia amalgamada, entonces de que, y ejemplos tan sencillos de que, oye, ¿a dónde quieres ir a comer? Lo que tú quieras. Y es como esos ejemplos tan banales, o vamos a decir que creemos que no tienen repercusión en nuestra vida, pero sí, ¿no? El elegir, por eso ese podcast es como, ¿y tú qué eliges? Que nace de, que todo el tiempo, cada 10 segundos tenemos la oportunidad de elegir algo diferente. Ahorita pueden elegir, si escuchando este podcast, pueden elegir, o sea, otra cosa, parar, sentarse, cualquier cosa, y cuántas veces somos el efecto de las acciones del otro, cuántas veces somos las acciones del efecto de la sociedad y lo que dicen los otros, en lugar de, a ver, ¿qué yo voy a elegir en relación a todo lo que estoy escuchando? ¿Qué voy a elegir a hacer diferente, no? Y es lo que a mí también me ha ayudado mucho con la parte comunicación y el escucharme, ¿no? Porque cuando escuchamos siempre afuera, es también el escribir, ¿no? A ver, el escribir, y te das cuenta de que, wow, esto estoy sintiendo, que tanto, o sea, a las personas que a lo mejor que les cuesta tener este diálogo de pareja, como también el escribir, ¿no? Y desde leer tu carta o leer lo que tú dijiste a esta persona, es también como súper, súper funcional. Sí, es que es la narrativa que tú mismo te haces, y esa narrativa desde ahí inicia, porque hay mucha gente que luego voltea a ver y dice, ¿qué me estoy diciendo? Y todo el tiempo me estoy hablando mal, todo el tiempo me estoy saboteando, o la otra, hay gente que trae un ego y una narrativa impresionante que también el balance, pero sí, tiene muchísimo que ver con eso, y como tú dices, pues anotar o tener un diario o meditación, o sea, lamentablemente, hace rato me preguntabas del silencio, que es una súper herramienta, que a veces el silencio es más poderoso que decir 1000 palabras, ¿sí o no? Sí, sí, o sea, y cuánto también, tanto para bien como tanto no, también. ¿no? Sí, porque a veces no decir nada y cuando es momento pero bueno, el punto es que cuando nosotros entendemos y nos conocemos, pues es más fácil que podamos comunicarnos, pero si ni siquiera te conoces, hay gente que le da muchísimo miedo estar solo, o sea, pero no puede. Y no sabes, y tú qué, como tú decías, ¿y tú qué eliges? No, lo que ella. A ver, una vez fue una boda y me impresionó muchísimo lo que pasó, te lo voy a platicar esa historia. Entonces estaba el novio y el padre le dice, pues vamos con el tema de los votos y ¿qué le quiere decir a la novia, no? Entonces ya el novio súper feliz y diciendo la carta que tenía para la novia y cosas muy bonitas, ¿no? Entonces luego va con la novia y le dice, ¿y tú qué quieres decir? ¿O tú qué opinas? ¿Qué crees que dijo? No sé, Le dijo, lo mismo que dijo él, pero por 3. Eso fue lo que dijo, y todo se quedó como, ¿es en serio? Pero bueno, entonces yo creo que sí, parte de eso es conocernos, ver ese diálogo que tenemos internamente, porque ahí entra mucho el síndrome del impostor, ese autosabotaje, y que la gente no tenga miedo a exhibir cómo se siente. Te voy a contar otra historia rapidísima. Una vez en una clase, me acuerdo que un alumno, estábamos en una dinámica, ¿no? Y le pregunté, ¿qué sentiste cuando nació tu primer hijo? Entonces queda así el chavo, empieza como a carburar, como a entender y sentir y pensar, y en eso empieza a llorar, y ya como que lo dejamos a que tomara su proceso. Empieza a contar cómo se sintió, y al final dice, es que nunca me habían preguntado eso, porque se enfocaron más en la mamá, 100% la mamá, cómo estaba, cómo salir al bebé, momento. Pero él nunca expresó cómo se sintió. Entonces fue espectacular, es decir, a veces necesitamos esos espacios, como tú dices, cómo te sentiste en el proyecto, cómo te sentiste después de haber hecho, pero hay que buscar el espacio, y si no tienen el espacio, busquen a un psicólogo, o busquen clubes de conversación, o un amigo. A veces tenemos amigos con el cual, pues, es más, o váyanse de campamento. Nunca te tocó hacer eso de niña, de que ese lugar donde estaba la fogata y contabas historias de miedo, ¿nunca hiciste eso? No tanto con el campamento, pero sí. O en la playa, o etcétera. Sí. Es padre hacer eso. Y cuánto es como darnos el permiso de, ¿no? O sea, creo que es súper importante conocernos, venir a este proceso de ver quién es Eugenia, qué le gusta a Manuel, como de dónde vengo, y tú como tú dices, porque finalmente todo el tiempo estamos vinculando, no estamos tal cual conversando, después salimos tras de esa puerta, y todo el tiempo, de verdad es algo que hacemos 24/7,
y de verdad estaría increíble, o sea, cómo poder ser asertivo con la otra persona, ¿no? Si fuéramos también más empáticos y también si estuviéramos dispuestos a veces yo les digo a mis pacientes, a ver, ¿cuánto tiempo más estás dispuesto a seguir haciéndote chiquito, incomodándote a ti? O sea, llevas años, ¿cuánto tiempo más? O sea, escucha como rudo un poco, ¿no? Pero es como cuando les pregunto eso y dices, ok, o sea, creo que ya, o sea, ya no estoy dispuesto a seguir haciendo chiquito, a seguir sintiéndome menos, y es como que, o sea, es como empezar como baby steps, ¿no? Desde elegir a dónde quiero ir a comer, desde empezar a tal cual decir esto, así me siento de esta manera, y de verdad creo que es algo como súper, súper impactante, que no le damos el espacio, el lugar, la importancia a comunicar, ¿no? O sea... Claro. Quiero agregar algo, Eugenia, en ese comentario. Fíjate, me gustó eso, ¿no? Baby steps. Yo sí recomiendo, le llaman victorias, hay gente que le llama victorias, hay gente que le llama metas. Entonces, sí, ¿por qué no vamos haciendo algo? Tú ponte la meta de hoy, voy a tener 2 conversaciones incómodas, hoy voy a confrontar a tal persona. Hay un libro muy bueno que yo leí una vez que se llama Cómete un sapo, no sé si lo he leído. No. Creo que se dio desde Brian Tracy, según yo es de él, si no me corrigen. Bueno, este libro se trata de decir, a ver, voy a hacer lo más difícil que me incomoda, puede ser en general cualquier cosa, pero puede ser, voy a hacer lo más difícil que me incomoda la primera hora del día. ¿Por qué? ¿Nunca te ha pasado que, voy a poner un ejemplo, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Tenía que hablar con esta persona o iba a hacer esto y lo vas postergando y todo el día estás cargando con esa... Sí, claro. Bueno, entonces, ¿sabes qué? En la primera hora le voy a mandar el mensaje o voy a hablar con esta persona de algo que estoy incómodo. Háganlo, pero como tú dices, baby steps, es que no podemos luego aventarnos a las grandes ligas de la conversación, sacar todo de la conversación cuando te vas a tronar y en lugar de ayudarte va a ser contraproducente. Pequeños espacios, pequeñas victorias te va a ayudar a fluir. Sí, no, y a veces queremos ya volar, cuando pues, es como que poco a poco darnos ese espacio de a ver qué estoy comunicando, qué estoy diciendo, cómo me estoy vinculando con el otro, porque creo que no, o sea, va con eso ir como cerrando o sea, empezar a hacerlo consciente, ¿no? O sea, porque creo que también el mundo sería muy diferente, que es mejor romántico, pero si pusiéramos atención en qué decimos, ¿no? En cómo también la otra persona, también darnos el tiempo de que la otra persona nos entendió, ¿no? No sé si estoy siendo clara. O sea, decir, a ver, porque a veces le damos un mensaje y mejor ni siquiera le preguntamos a la otra persona, oye, ¿qué piensas o qué opinas? Y ya cuando mejor te regresa, no sé si te ha pasado, te retroalimenta y tú, ¡ay, no, nada que ver!, ¿no? O sea, no me cachó lo que quería decirle. El famoso teléfono descompuesto. Fíjate, hay 2 puntos que quiero compartir. A ver, primero, muchas veces ni siquiera le preguntamos a la otra persona cómo estás, ¿no? O sea, ¿cómo estás? O sea, en verdad, ¿cómo te sientes? Pero el cómo estás no es del saludo. Y la otra persona, en automático decimos bien. Fíjate, trabajo mucho luego con chavos el tema de la barrera de edades y todos, su bien puede ser bien mal, bien de la fregada o muy bien. Ahí ya es un tema de ellos también, que ellos empiezan como, la pandemia sí influye muchísimo el tema de no abrirse, pero ahora, regresando a lo que tú decías de esa comunicación, eso yo le llamo como ese rapport o esa pregunta para reafirmar si realmente me entendiste. Es algo bien sencillo. Entonces yo te digo algo, oye Eugenia, fíjate que esto. Yo recomiendo decir, a ver, ¿qué entendiste de lo que te acabo de decir? Entonces tú ya me lo dices con tus propias palabras y digo, perfecto, a ver, solamente hay algo bien interesante y nunca te ha tocado que hay gente que dice, ¿me entiendes? ¿me entiendes? Esa palabra, esa frase. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Y es como que es agresivo, ¿no? Y una vez me tocó un alumno que dijo, cada vez que me decían eso me sentía bien tonto. A ver, no es lo mismo decir, a ver, ¿me lo puedes explicar en tus propias palabras? Sí, ¿me entiendes? Porque es muy como despectivo. ¿Y me entiendes? Exactamente. Es como que... Pero ese pequeño ejercicio, te lo juro que funciona muchísimo. Ok, me gusta. Para que tomen nota por ahí. Sí, háganlo. Y me dicen qué tal. Nos dicen qué tal. ¿Y cuál ha sido como de yo sé que, o sea, tienes como eres coautor de estos 2 libros, o sea, como una frase que digas, esta frase me ha acompañado, o sea, desde la parte como más personal, ¿no? O sea, ahorita que decís, ¿no? Que nace tu proyecto como a través como de una debilidad, ¿o qué frase para ti es como que ha sido como muy importante en este proceso de crecimiento personal que nos pudieras compartir? Pues hay una que me gusta, hay muchísimas, la verdad, como yo leo todo el tiempo y casi yo me podría tatuar todas las frases porque me gustan, pero hay una como hacer posible lo imposible. A mí me gusta mucho esa frase porque me la digo constantemente. Primero es de pensar grande, animarte a hacer cosas que normalmente no harías
Y sí se puede, te lo juro. Me ha tocado a veces, digo, neta, ¿cómo lo hice? O sea, y luego ya después como que... ¿En qué momento? ¿En qué momento pasó esto? Y cómo, porque luego como que nos limitamos, como que creemos que no podemos. El primer paso de cualquier cosa, por ejemplo, oye, quiero escribir un libro, sacar la computadora, quiero hacer ejercicio, ponerte los tenis. Ahí está el secreto. Es el hábito, pero la acción, al final es la acción. Y eso te va a ayudar a hacer lo que quieras. Pero me gusta esa frase, la verdad. Normalmente me la digo y me ha ayudado y siempre busco como hacer cosas diferentes y difíciles. Súper. Y tenemos, bueno, a un mini Manuel. Cuando te decía mini Manuel, tú atacado de la risa. Es que en mi yo de antes era gordito y le mandé una foto de niño gordito y le dio mucha risa. Y bueno, sé que te gustaría decirle a este Manuel, o sea, ahorita que no, toda esta retrospectiva que dices, he construido todo esto, ¿qué le dirías a este Manuel que estás viendo enfrente? O sea, ¿qué le dirías a este? Me gusta mucho esta dinámica. Yo lo que le diría... Es decir, te diría, o sea, como que si lo estuvieras viendo. Te estoy diciendo a ti, chamaquina, te estoy diciendo a ti que ha valido la pena todo lo que hemos hecho, o sea, todo lo que hemos estado haciendo y que todo va a llegar a su momento. Muchas veces hemos estado como en ese de, a mí me llegó a pasar como vivir, no el momento, estar como en muchos lugares al mismo tiempo y eso a veces me ha generado como ansiedad, estrés, etcétera. Decir, todo va a estar bien, toma tu tiempo, sigue trabajando, sigue esforzándote, pero cree en ti. O sea, lo más importante es creer en ti porque si tú crees, vas a llegar a muchísimos lugares como lo has hecho. Pero lo más importante también, que creo que y se trabaja mucho en terapia o lo maneja mucho, es nunca me dejes olvidar lo que tú fuiste o eres de niño, porque creemos o jugamos a ser grandes y olvidamos tantas cosas tan simples que nos hacía felices cuando éramos de esta edad. Jugar, pintar, cosas que luego regresas y es que ¿por qué dejé de hacer eso? Y cuando los vuelves a hacer, te sientes tan padre, o sea, te regresas como que te vuelves a conectar con tu niño interior. Eso es lo que le pido, que nunca deje que me olvide de él. Qué bonito. Muchas gracias por compartir. Y me encanta como ese espacio de la dinámica porque también nos invita como a esos espacios de recordar, ¿no? De todo lo que hemos construido y decir, ay, ¿en qué momento ya hice todo esto, ¿no? El recordar, el reconocernos, que de verdad creo que es también una de las herramientas pues, dentro de la psicoterapia, que es todo el tiempo, si no eres tú quien te recuerda, ¿quién más? Exacto. ¿No? O sea, y también recordar porque soy una persona valiosa, o sea, si también tú no te lo dices, estamos todo el tiempo buscando, ¿no? Esa validación externa. Entonces, también a raíz de este también episodio, el indagar, ¿no? Y conocer, porque si no me conozco, ¿cómo comunico quién soy, ¿no? Exacto. Y falta otra dinámica que me encanta, ya sabes, estas tarjetitas, a ver qué te invitan a leer el día de hoy. No son tan, bueno, no sé si te caigo alguna pedrada. A ver, ¿qué nos dice la magia? A ver. ¿Qué dice? ¿Tú qué atrás? Tiene mucho que ver con lo que... Disfruta, súper. Mira, a ver qué dice. ¿Ves? Tiene que ver con lo que dije. ¿La leo? Sí, sí. Dice, disfruta el camino, no solo la meta. La mayoría de las veces nuestro enfoque está únicamente en la meta, dejando a un lado la satisfacción del proceso. Me encanta. ¿Y leo también esto? Okay. Hoy suelta las prisas, intenta disfrutar todo lo que hagas, empieza por comprarte tu café o tu té favorito. ¿Hace sentido con lo que me hace sentido, 100%, ¿no? Y me encanta porque me dicen, por ejemplo, también a veces las uso en las sesiones, me dicen, ¿qué les pones, no? Porque todo se conecta con la sesión y creo que lo platicamos, ¿no? La magia de ser verdaderamente nosotros, la magia de la energía de conectar. Y justo, ¿no? De eso se trata este episodio, de conectar, de comunicar realmente quién soy. Y me gustaría, ¿no? También cerrar, que no nos dé miedo, ¿no? El compartir quiénes somos, que no nos dé miedo. Escucha súper bonito, ¿no? De que sí, pues ya lo escuchamos por todos lados, que no te dé miedo, atrévete, pero de verdad te empieza, como tú decías, con acciones, ponte los tenis, de verdad te empiezo a escribir, de verdad te empiezo a escuchar quién realmente soy. Y que hay un libro que me gusta mucho, que se llama Siendo tú cambiando el mundo, que es de Dain Heer, que es de el co-creador de unas técnicas que uso en mis sesiones, que es Access Consciousness, que es acceso a la conciencia y acceder a qué funciona para ti y preguntarme, ¿no? ¿Qué funciona para mí? ¿Y tú qué eliges? O sea, ¿qué voy a elegir a partir de que estoy escuchando esto? ¿Qué voy a elegir para mí, por mí? No realmente lo que me dicen, no lo que escucho por ahí por las prisas. Es como a ver qué me gustaría hacer, ¿no? Me encantó la frase de que hacer lo posible, o sea, imposible lo posible. Y es como, ok, ¿qué más quiero, no? Transmitir. ¿Cómo ves? Me gusta muchísimo. Bueno, primero la invitación, sí. Todo espectacular.
conecté muchas cosas y igual, o sea, esta parte de disfrutar es que luego lo vamos tan en friega en los proyectos, hacer por aquí, por allá, el crear, y no nos volteamos a decir algo tan simple, decir, a ver, un ejemplo, ahorita estoy disfrutando muchísimo el podcast contigo, pero estoy aquí. Sí, claro. Lo he trabajado porque... Sí, de pronto estamos de que... Estás, pero el disfrutar todo lo que haces y cuando lo haces con tantas ganas, cuando estás tan conectado, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás va a llegar, te lo juro, de manera natural, porque me ha pasado estar de las dos líneas. Pues soy tan enfocado en que salga, y no sale. Cuando relajo, pum, y digo, que todo fluye, ahí ¿no? estaba el secreto, ¿no? Pero sí, cerrando con lo que tú dices, hay que conocernos, al final de cuentas, no tengan miedo de expresarse, como busquen gente como nosotros para darles esa voz. Hay gente con mensajes tan interesantes, con discursos tan bonitos, con mucho valor, pero no lo sabe o no lo ha encontrado. Y que no aceptes que la gente te diga qué es lo que tienes que hablar, qué es lo que tienes que comunicar. Es lo que tú quieres elegir, qué quieres comunicar. Pero empieza contigo mismo porque todo es de adentro hacia afuera. O sea, no puedes hablar hermoso hacia afuera y adentro como claro, que... 100%. Claro que no. O sea, que sea dual y se los prometo que va a haber un cambio en ustedes y espero que de verdad nos escriban y digan, no, y sabes qué, gracias al podcast que escuché el día de hoy me animé, hablé con mi jefe. Tuve esta situación incómoda. Es que hay cuestiones bien sencillas, voy a poner así casos muy sencillos como pedir un aumento. No me animo a pedir un aumento, no me animo a pedir ese trabajo, no me animo a renunciar e ir por mis proyectos. No me animo a lo mejor tener una relación, obviamente darnos todo de una manera profesional y acompañada, pero no nos animamos, entonces de eso se trata. Y tener esa voz, ¿no? Y si a lo mejor nunca nadie te lo ha dicho, que tu voz vale, ¿no? Y estés escuchando esto, recuerda que eres una persona súper importante y que tienes también tu derecho y date permiso de sentir, date tu permiso de expresarte y de comunicarte, ¿no? Y platícanos cómo te podemos encontrar en tus redes sociales. Yo estoy como Manuel Muro A en Instagram, TikTok, en Facebook estoy como Manuel Muro Arroyo, cursos de oratoria. El podcast que te voy a invitar es Manuel Muro, no te creas, el podcast es No Hables Comunica, by Manuel Muro, pero No Hables Comunica, ahí sí me pueden buscar en todas las plataformas, todas las plataformas para que no decir marcas, ahí me pueden encontrar y mándanos un mensaje, en verdad, para ver qué fue lo que les gustó. De igual manera vamos haciendo una cosa, que me escriban y les regalo una evaluación, de a lo mejor de algún video o de alguna conferencia que hayan tenido, les damos una evaluación gratuita por haber escuchado hasta el final. Por quedarse hasta aquí. Haberse quedado hasta el final en este podcast que me encantó. Y es esta parte que cuando yo digo, ¿no? Cuando te eliges, nada sale mal. Entonces, ¿cuál es la magia también, los milagros que nos están esperando allá afuera cuando estamos dispuestos a hacer nosotros, a escucharnos y si no, también no olviden a seguir este podcast. Y tú que eliges en Spotify, en YouTube, sí, pues de que mencionar y también, ¿no? Seguirnos en @psicolaeugenia.mx y también compartir este podcast, este episodio con las personas que están pasando por este momento difícil o que sabes de que, ya sé, que empezaste a escucharlo y sabes a esa persona que ya sabes a quién le va a contribuir, que se lo compartas, que no te detengas porque nunca sabemos cuántas también vidas podemos cambiar. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar. Y recuerda que cuando te eliges, nada sale mal.